el que se le llamó el querub grande en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Maldad también se atrevió, maldad quiso igualarse, y como era un ángel de potencia, como era un ángel de poder, escuché esto con atención, porque maldad no era un pirripipí, maldad era uno de los ángeles de poderes. Ramón, los ángeles de poderes, sí, son los ángeles más poderosos, los ángeles que tenían dominio. Por eso a los ángeles de poderes, uno de los nombres que se llama dominio. Si tú lo lees en latín o en griego, te va a salir como dominium, que eran los ángeles más fuertes que había entre los ángeles de poderes. Entonces se considera que maldad pudo haber sido uno de ellos. Y el primero que se revela entre las rebeliones que hubieron. Algunas personas me han dicho, Miguel Peralta, ¿y cómo se puede revelar algo contra Dios? Porque Dios es todopoderoso. Pero se revela el hombre. El hombre no se revela. Y el hombre, no considerado con un ángel de poder o con un ángel, el hombre no tiene poder. Un ángel es diferente. Y el hombre se revela. Y Dios habla de la rebelión en la Biblia. ¿Y qué hizo Saúl? Samuel le dijo, como pecado de idolatría es la rebelión. Tú te rebelaste porque tú no cumpliste lo que Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones del cielo para ti, siempre para mí. Es un placer, es un honor poder hablarte de la palabra de Dios, poder ser un canal de bendición y más que un instrumento, ser una vasija. Los instrumentos a veces son desechados, son desechos, pero las vasijas regularmente vienen con una misión, vienen con un propósito. Por eso en la Biblia tú vas a encontrar que Pablo, cuando se convierte de Saulo a Pablo, el Señor Jesús le dice a Ananías, Ananías, instrumento escogido me es Pablo para llevar mi palabra. Un instrumento escogido era un instrumento de reyes y era una vasija. Aquí aparece la palabra instrumento, pero en sí es la palabra vasija que tiene que ver con algo preciado. Habían cinco tipos de vasijas, pero en este sentido Pablo es una vasija de gran precio. Por eso siempre le pido al Padre ser una vasija de gran precio, una vasija escogida, una vasija como lo que tú eres, una vasija para el Señor. Señores, tengo un tema poderoso, este es el entremés, un tema poderoso y es un tema de angelología, como usted lo quiere llamar. Por ahí se le llama angelotefanía, angelología, ángeles en misiones, ángeles en frecuencia, etcétera, etcétera. Como usted le quiere llamar. Yo le llamo regularmente angelología, porque la angelofanía también se le puede decir así. Vamos a hablar de este mundo que es místico, este mundo que es místico pero real. Este mundo que es misterioso, este mundo que no todo el mundo lo comprende, porque hablar de ángeles, más que hablar de ellos, es saber que ellos, de alguna forma u otra, son reales. Los ángeles influyeron mucho en lo que fue la creación. Los ángeles de la creación son un tipo de ángeles que participaron con el Padre. Fíjense una cosa, el Padre, cuando estaba haciendo la tierra, cuando estaba formando el universo, formando las constelaciones, cuando el Padre estaba formando la galaxia, el Padre lo primero que encontró fue la luz, porque Él es luz. Fíjense que los eruditos más antiguos dicen que cuando Dios estaba solo, con Él solamente habitaba la luz. Y Él habitaba en un mundo que se llama el mundo halal, que es el mundo superior, es el mundo que está por encima de todos los mundos. Ustedes han escuchado el mundo de Beriá, el mundo de Yeshirá, el mundo de Asiá. Ustedes han escuchado un mundo el mundo de la acción, que es el mundo de Asiá, el mundo de Axilú, el mundo que está aquí como Yeshirá, el mundo que es de Malhut, etcétera, etcétera, por mencionarlos así. Pero el Padre estaba en el halal, y el halal es el mundo superior. En esa área no habitaban ángeles con Él, porque es un mundo de Él. Él habita en todo lo que tiene que ver la plenitud. Entonces, como Él no tiene límites, Él estaba en esa plenitud en el mundo halal. ¿Qué ocurre? Que el Padre lo primero que pensó fue en la luz. Fíjese que Él dice, sea
la luz. En el libro de Génesis capítulo 1, tú vas a encontrar que él dice, sea la luz. Y fue la luz. Y él examinó la luz y dice la Biblia que él vio que la luz era buena. La luz que emanaba de dentro de él. Si ustedes ven que hago así es porque estamos en el monte y hay unas de mosquitos que no son aliados míos, pero vienen a escuchar la palabra también. ¿Qué ocurre? El Padre lo que dijo fue, sea la luz ya era, porque Él es la luz. Pero como el Padre sabe que Él es luz total, Él tuvo que contraerse. ¿Cómo contraerse? O sea, como disminuir esa cantidad de luz, porque esa cantidad de luz podía llenar todo el espacio y solamente había luz, solamente iba a haber luz. Entonces el Padre, como mantiene el equilibrio de todo, lo que dijo, déjame ver cómo hago que la luz en este momento se comprima dentro de mí y entonces le doy facilidad a que aparezca la oscuridad. Y cuando aparezca la oscuridad, entonces voy a desvincular la luz de la oscuridad y de esa forma los seres que yo cree, los seres tanto humanos como seres del mundo invisible o del mundo superior e inferior van a aparecer. Por eso el Padre comienza a hacer todo, pero una de sus creaciones más poderosas, aparte del hombre, sí, porque usted me diría, pero el hombre, la creación del hombre es más poderosa que la de los ángeles. Sí, porque había un Adán que se llamaba Adán Cadmón, que era el primero de los primeros, y este Adán Cadmón tenía un universo. Por eso, cuando Adán peca, que es ese mismo Adán que desciende en un cuerpo, ese Adán Cadmón, que es el primero de la creación, tiene un universo en el mundo superior. Él tiene todo un espacio para él, toda una dimensión de universo para él. Pero ese Adán, entonces Dios lo trae a la tierra y lo introduce en el Adán que se llama Richón, o el Adán que tiene un cuerpo, ese Adán que tiene una apariencia física, ese Adán que fue entonces formado de la tierra, ¿verdad? De 20 tipos de tierra y uno de ellos se llama Adama, formado de ese tipo de tierra, y luego se inyecta el Adán Cadmón. ¿Por vía de quién? Por vía de la nariz, de la boca divina, que es cuando el Padre sopla sobre este cuerpo físico o sobre esa materia e introduce de dentro de él el Adán Cadmón y lo trae entonces al Adán que está en la tierra, que es el Adán Adama. ¿Qué ocurre? Que el Padre comienza a formar la creación más importante del universo. ¿Cuál? Los ángeles. Los ángeles fueron formados primero que el hombre. Pero ¿qué ocurre? Los ángeles, al estar formados o al formarse, no se formaron todos el mismo día. Los ángeles no fueron formados al mismo tiempo. Vinieron ángeles de poderes, que son ángeles superiores, ángeles de niveles subsuperiores, ángeles de potencia, ángeles de 7, ángeles de 72, ángeles de 15. O sea, te estoy hablando de números de ángeles, ángeles de 22, porque hay que recordar que la tierra, hay un número que dicen un grupo de sabios de la antigüedad, aseguraron que el número 22 tiene que ver con el número de la creación, porque ellos señalan que con 22 letras combinadas con números fue que el Padre formó todo lo que existe hoy. Entonces, en el caso de los ángeles, al irse formando, el Padre irlos formando por parte, como si fuera por niveles, por dimensiones, por poderes, por ciclos, formó los ángeles de servicio. Esos ángeles de servicio que están por debajo de los ángeles superiores, obviamente, oiga la palabra, servicio. Son ángeles que están al servicio no tan solo de los demás ángeles, sino que también están al servicio nuestro. Por eso en el libro de los Hebreos dice que los ángeles administradores
están también al servicio de nosotros como pueblo, como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios. Porque esos ángeles específicamente se formaron para eso, para servicio. Luego, esos ángeles son administrados por otros ángeles de mayor rango. Y esos ángeles, a su vez, son ubicados en dimensiones y en niveles de la tierra, en dimensiones y en niveles del universo, en dimensiones y en niveles de diferentes partes de la creación divina. El Padre forma los planetas. Cuando forma los planetas, nótese que son 9 planetas, pero que actualmente se ha descubierto que hay más, lo que significa que no tan solo en los 9 planetas ubicó ángeles, sino que también ubicó ángeles en diferentes áreas. A cada planeta de esos le puso un encargado. Muchas personas preguntan por qué razón el Padre tuvo que poner encargados si Él tiene el poder de visualizar todo y de ver todo y de saber todo. Bueno, porque el Padre no trabaja solo. El Padre trabaja con diferentes tipos de entidades que Él mismo creó. Llegó un momento que esos ángeles, esos arcángeles, esos querubines, esos serafines, esos ángeles de poderes, esos ángeles de dominio, no se sintieron bien, o no todos, una gran cantidad de ellos no se sintieron bien. Uno de ellos comenzó a protestar, comenzó a hablar, porque Dios creó los ángeles con inteligencia. Número 2, Dios creó los ángeles con emociones. Número 3, Dios creó los ángeles con un libre albedrío. Número 4, Dios crea los ángeles con una libertad de escogencia, que viene siendo parecido al libre albedrío. Pero de momento, uno de los principales ángeles de potencia, de poder, que no se llamaba como hoy se llama, ese ángel se revela. Es uno de los principales que se revela contra las órdenes divinas. Luego se le llamó maldad. Esa entidad que viene siendo una de las entidades superiores, porque es de los primeros que se revela. La gran mayoría de la gente no ha entendido, Miguel Peralta, que el mundo espiritual, al tener un libre albedrío, porque Dios lo creó así, Dios no crea muñecos, Dios no crea algo que no tenga control de sí mismo. Por eso Pablo dijo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, pero también de dominio propio, o sea, de control. Dios todo lo que crea, lo crea con un control para que se autocontrole. Entonces, esta entidad que se llama maldad, rápidamente, que no se llamaba así, es uno de los que toma posición para rebelarse contra su hacedor, contra su creador. De hecho, se cree que este ángel tuvo participación en donde la creación. ¿Cómo tuvo participación? Porque de momento, cuando usted lee el libro de Génesis, que aparece en el capítulo 3, creo que es, o capítulo 1, en el versículo 26, en el capítulo 2, versículo como 26 o 27, dice que Dios dijo: ahora formemos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Algunas iglesias, algunas teorías dicen que pudo haberle hablado a Jesús y al Espíritu de vida, al Espíritu Santo. Pero hay otras teorías que dicen que también pudo hablarle a la organización de ángeles de poderes que estaban allí, que estaban formando parte de la creación. O sea, viendo cómo el Padre creaba, cómo formaba todo, y ellos asombrándose de cómo el Padre decía: sea la luz, sea la oscuridad, sepárense las aguas de las aguas, de los 4 tipos de agua que hay, sepárense los ríos del mar, sepárense los árboles, los que producen de qué manera que produzcan así, los que no producen estén aquí, y
de las aves, de cómo le dio el Padre una orden a las aguas para que las aguas del mar produjeran aves, de cómo le dio una orden a las aguas de los ríos para que las aguas de los ríos produjeran otro tipo de aves también. Eso es maravilloso, de cómo le habló a los árboles para que un tipo de árbol tenga una forma y otro tipo de árbol tenga otra, para que un tipo de árbol dé energía y otro tipo de árbol simplemente sea para decoración, etcétera, etcétera. O sea, los ángeles, se considera los ángeles de poderes, estaban ahí. Entre ellos, los 72 arcángeles. ¿Qué sucede? Como maldad, es uno de los que se revela, porque no era maldad en el momento, no era maldad, se revela, entra él el deseo de parecerse tanto a Dios. El único que se atrevió a decir esta palabra no fue el Satán, no fue el que se le llamó el querub grande en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Maldad también se atrevió, maldad quiso igualarse, y como era un ángel de potencia, como era un ángel de poder, escuche esto con atención, porque maldad no era un pirripipí, maldad era uno de los ángeles de poderes. Ramón, los ángeles de poderes, sí, son los ángeles más poderosos, los ángeles que tenían dominio. Por eso a los ángeles de poderes, uno de los nombres que se llama dominio. Si tú lo lees en latín o en griego, te va a salir como dominion, que eran los ángeles más fuertes que habían entre los ángeles de poderes. Entonces se considera que maldad pudo haber sido uno de ellos, y el primero que se revela entre las rebeliones que hubieron. Algunas personas me han dicho, Miguel Peralta, ¿y cómo se puede revelar algo contra Dios? Porque Dios es todopoderoso, pero se revela el hombre. El hombre no se revela, y el hombre no, considerado con un ángel de poder o con un ángel, el hombre no tiene poder. Un ángel es diferente, y el hombre se revela, y Dios habla de la rebelión en la Biblia. ¿Y qué hizo Saúl? Samuel le dijo, como pecado de idolatría es la rebelión. Tú te rebelaste porque tú no cumpliste lo que Dios dijo. Entonces maldad, que no era maldad en ese momento, sino un ángel de poder, se revela y engaña, escuche esto, engaña a un grupo de ángeles que son los ángeles que se llaman los ángeles de posición o morada. Padre Santo, yo estoy hablándote algo profundo. Como veo que están hablando de ángeles en YouTube se está hablando mucho de ángeles. Yo dije, le dije a Miguel, voy a hablar de los ángeles. Tengo que hablar. De esos ángeles poderosos, maldad empezó a hacer contrataciones. Escucha cuál es el tema. El primero que hizo contrataciones no fue el Satán. No fue el Satán. Porque antes que el Satán, se considera que hubo aproximadamente 49 rebeliones. 49 tipos de ángeles se rebelaron. Especialmente que se llamaba maldad, que se llama maldad hoy día, que era un ángel de potencia, un ángel de dominio. ¿Qué hizo? Empezó a trabajar con los ángeles de potencia, con los ángeles de dominio. Y Pedro y Judas, que hablan de dos tipos de rebeliones, que no son los mismos ángeles, sino dos tipos de rebeliones. Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejando su posición. ¿Cuál posición? La posición de ser un ángel de dominio, la posición de ser un ángel de poder. Dejó su posición, se levantaron voluntariamente de las posiciones donde estaban y dijeron, nos vamos con maldad, nos vamos con él. No aceptamos un no. No aceptamos al Dios Todopoderoso. No aceptamos a Ein Sof, que es uno de los nombres del Eterno. Ein Sof quiere decir el que no tiene límites. No aceptamos al Creador. Nos vamos con maldad.
Por eso, él cambia de ser un ángel de poder, de ser un ángel de dominio. Su nombre entonces cambia a ser el ángel de la maldad. En la Biblia tú vas a encontrar el ángel de la maldad por doquier, porque es el único ángel, es la única potestad maligna, es el único ángel de nivel y poder que hoy día está en todo el universo, está en la raza humana, está donde quiera que hay algún tipo de seres vivos. Aún donde hay seres muertos, maldad habita. Quiere decir que su influencia ha sido tan grande que se regó en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Excepto en los mundos superiores, donde está el Padre, donde están los ángeles, donde está Yeshua, Jesús de Nazaret, donde está el Espíritu, donde hay ángeles que tienen control del ambiente dados por el Padre. Maldad está en cualquier lugar. Por eso, en Proverbios dice, Salomón, que era un hombre sabio, que había tenido sabiduría y sapiencia desde los mundos superiores, porque lo que pasó con Salomón fue que cuando pidió sabiduría, Dios le entregó uno de los corazones de la sabiduría, una de las virtudes que tiene la sabiduría. El Padre esa noche mandó uno de los ángeles, cambió el corazón de Salomón y le puso entonces en el alma de Salomón un corazón que viene directamente de la segunda entidad más poderosa que hay en el universo, creada por Dios, la segunda, porque fue la segunda que el Padre creó, que se llama la sabiduría. Si vas a Proverbios, te vas a dar cuenta que dice la sabiduría, yo estuve con él desde el principio. A mí, yo fui el primero que Dios creó. La sabiduría tiene la forma de una mujer, o sea, la forma más femenina. Hay gente que se van a turbar ahí. Miguel, hay gente que van... Miguel nada más se ríe detrás de cámara. Un día Miguel me va a hacer una entrevista, señores. Ustedes lo van a conocer. Aunque yo creo que te conocen ya. Como conocen a Kirman. Cuando yo siempre mencionaba que Kirman. Me dicen ahora tú no es Kirman, ya es Miguel. Entonces, sabiduría es la segunda entidad antes que todo que el Padre forma. Por eso dice, yo, la sabiduría, estuve con el Creador desde el principio de su creación. Maldad se disemina por las demás dimensiones. Engaña a una gran cantidad de ángeles de dominios. Y los ángeles de dominio tenían ángeles que les servían. Si dominio y los ángeles de poderes están dominando, entonces los que están subyugados, los que están por debajo, rápidamente fueron aludidos también, rápidamente fueron convencidos y esa gran cantidad se revela. Ese tipo de ángeles, de ese poder, de ese control, que dejan su morada, el Padre lo que hace es que da la orden a los ángeles que quedan, que son superiores, que dicho sea de paso son mucho más los que quedan. Le da la orden sobre todo a Miguel, que él es el encargado de todos los demás ángeles, y le dice, ata a esos ángeles con otros ángeles de dominio que también trabajan con Miguel, que trabajan con los demás ángeles de poderes, átenlo a las oscuridades. Por eso es que el mismo Pedro, quien recibe una revelación directamente del Mesías, dice Pedro, recuerden que está acostumbrado a recibir códigos del Padre. Pedro no es cualquier ser humano. Pedro está en una dimensión que dice, que habla de estos ángeles, pero Judas en este caso, que es el que ve en una visión lo que pasó con los ángeles, porque lo que Judas tuvo, Miguel, fue una visión donde él fue sacado del cuerpo para que viera esos ángeles que dejaron su morada,
que dejaron su posición, esos ángeles que dejaron su morada, que dejaron su posición, se unieron al otro bando que son los ángeles dominio. Por eso los ángeles de morada y los ángeles dominio no son lo mismo. Son dos tipos de ángeles. Alaba si te queda una alabanza. Judas dice que como ellos dejaron su morada, dejaron su posición, entonces el Padre mandó a que se formaran, ¿dónde, Ramón? ¿Debajo de la tierra? No, en los aires. Oh my God. ¿Qué? Escucha esto. Como decían nuestros hermanos acá, escucha. Esos ángeles tienen prisiones de oscuridad en los aires. Porque hay gente que creen que solamente existen los abismos hacia abajo. No, señor. Existen los abismos hacia arriba. Porque si tú volteas la tierra de un lado para otro, como quiera, son abismos. Son profundidades. Si la volteas de este lado, aquí te va a quedar abismo. Si la volteas así, te va a quedar abismo. Entonces, ese tipo de entidades están en una dimensión oscura de los aires. Y allí están atados. No igual los de Pedro. Los de Pedro están en una dimensión hacia abajo. Atados también en prisiones de oscuridad. Los de Judas, que dice Judas, están atados en abismos también y en prisiones de oscuridad, pero en los aires. Recuerden que hay dos tipos de cárceles. Que de esas cárceles salen las demás cárceles, subcárceles. Son las prisiones de oscuridad en el abismo y las prisiones de oscuridad en los aires. Por eso a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. No se le está diciendo que él es el príncipe del aire. Atención, país, con esto. Se está diciendo que él es el príncipe de la potestad del aire. O sea, una potestad espiritual que habita en el aire. Él es el príncipe de ellos. No es del aire. Ay, ay, ay. No es del aire. Es de la potestad que está en el aire. Y tú te preguntas, Ramón, ¿cómo así? De la potestad. Es que la potestad del aire es una entidad que está en el aire y domina muchas cosas en el aire. Por eso le llaman la potestad del aire. Es el príncipe de los demonios hechos de viento. Es el príncipe de las entidades hechos de viento o de aire. Continúo. Cuando esto llega o cuando esto ocurre, entonces maldad se posiciona. Hasatán, que en ese momento era el querub grande, aunque la mayoría o una gran cantidad de escritores que quieren negar las escrituras y que quieren darle otra explicación y que estudiaron alguna que otra cosa y que ya porque estudiaron cábala, mística y estudiaron algunos términos en hebreo y algunas raíces, ya quieren negar la existencia de esto y que fue fulano quien escribió sobre ese tema, que eso no es real. Escuche con atención esto, porque el pueblo sabe. El pueblo sabe. Maldad se posicionó. Y al posicionarse maldad, lo que hizo fue un trabajo muy fuerte. Comenzó a trabajar con las demás entidades. No se dio por vencido porque maldad sabía que Dios había atado un grupo de entidades que él había engañado, los ató a prisiones de oscuridad. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Mi amigo Natanael Adón. ¿Por qué lo hizo? Porque realmente, Satanás, que no era Satanás en ese entonces, estaba cubriendo, estaba cuidando una parte que no había sido infectada por maldad. ¿Qué parte era esta, Ramón?
la parte donde él dice, donde el Señor le dice, en Edén estuviste y te rodeabas allí y caminaba entre las piedras preciosas y en el fuego, y de todo tipo de prenda era tu vestimenta. El hombre andaba con vestimentas de prenda o con toda la de la ley espiritual. Era un zar, era un príncipe allí. Por eso la Biblia dice que Satanás tiene su rango y que Miguel era arcángel. No le dijo ningún tipo de palabra que no fuera: el Señor te reprenda. Maldad no puede entrar allí porque el Satán, que no es el Satán en el momento, sino que es un querubín grande, tiene otro querubín al frente. Es una cátedra de lo que yo te estoy dando, que pagan en los diferentes tipos de cosas para que le expliquen esto. Él está con otro querubín al frente, que tú lo ves, porque Salomón puso 2 querubines al frente, y en Génesis aparecen 2 querubines que están cuidando el Edén. Cuando el Satán que está al frente, o el querub, está mirándose de frente con el otro, el Satán lo que hace es que mira unos códigos que no podía mirar. Él se da cuenta de cosas que van a ocurrir que ya estaban escritas. Cuando a él le ocurre esto, entonces rápidamente es sacado de ese lugar. Escucha esto con atención. Cuando lo sacan, maldad se le aparece y maldad comienza a hacer un contrato con él. Él se siente desamparado. Escucha esto. ¿Cómo es que tú crees que de repente las cosas del Satán van a ocurrir así y que él va a ser echado fuera y ya? ¿Qué fue lo que pasó? Es que él hizo contrato con maldad. Maldad lo encontró sabio, maldad lo encontró inteligente, maldad lo encontró acabado en hermosura, maldad lo encontró como ninguno de los demás. Hizo un contrato con él y le dijo: con tu inteligencia podrías reconquistar o conquistar los demás ángeles. ¿Qué hizo él? Dejó que maldad influyera en él. Se le metió la influencia de maldad. Por eso el texto dice: perfecto fuiste en todo hasta el día que se halló en ti. ¿Quién? Maldad. Maldad entró en él. Cuando maldad entró en él, se hizo contrataciones. Contrató ángeles, querubines, serafines. Contrató diferentes tipos de entidades. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un movimiento en el universo. Hubo un movimiento en las constelaciones. Hubo un movimiento en todas las dimensiones. Hubo un movimiento en las estrellas. Hubo un movimiento a nivel de todas las cosas que habían. ¿Y qué pasó? Se armó una guerra. ¿Cómo yo sé que fue una guerra? Apocalipsis capítulo 12. El dragón peleaba contra Miguel y sus ángeles. Y el Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles peleaban contra Miguel y sus ángeles. ¿Qué significa eso? Que todo lo que pasó allí, wow, bienvenido hermano, yo quisiera que tú entraras aquí mismo. Me gustaría que tú entraras aquí, porque este muchacho es tremendo. Ven, aunque sea estos minutos que me quedan, ven, entra. Esto está demasiado poderoso. Dámele esa silla, por favor, a Adón. Wow. Entonces, todas esas cosas que ocurrieron en ese instante revolucionaron todo lo que tiene que ver con el universo, con toda la existencia del Creador. Adón, Natanael, Shalom. Tremendo. Shalom, príncipe. Shalom. Estoy hablando un poquito de ángeles. Es un entremés que estamos haciendo. Y de la revolución que hubo en los aires. Yo estoy hablando de cómo el Satán, según Apocalipsis capítulo 12, el dragón, está haciéndole guerra a Miguel. Y Miguel está haciendo guerra con sus ángeles. Pero de igual manera dice que los ángeles del dragón están haciendo guerra. Adón, tú que eres, Natanael, un especialista en el área, cuéntame más sobre ese tema. Aunque sea estos minutitos que me quedan, porque son pocos minutos, pero llegaste a tiempo. Satanás es un ser espiritual
que muchos ignoran Así es. las maquinaciones. Por eso dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Sí. Hay personas que entienden que ya no hay que reprender, ya no hay que atar, que el diablo está amarrado, Sí. de que está todo en control, no sabiendo que existe una constante guerra en el mundo espiritual que se libra constantemente. Así es. Si puedes ver que existe una entidad que es el príncipe de Persia. Daniel estaba orando Sí. para ir al tenor de lo que es el diablo. Sí. Daniel estaba orando y bajaba una bendición, bajaba una contesta con Gabriel, pero el príncipe de Persia se oponía. Así es. Pero ¿qué sucede? Tuvo que venir una autoridad para contrarrestar al príncipe de Persia, que era el arcángel Miguel. El arcángel Miguel relata la escritura que comenzó guerra, y mientras comenzó guerra con el príncipe de Persia, eso lo que hizo fue que Gabriel pudiese bajar con la petición. Wow. Pero no relata que él venció al príncipe de Persia. No, está tremendo eso. Entonces la guerra está suspendida en los aires. Wow, por eso es que Israel está haciendo, continúa. Por eso Israel está todavía ahora peleando. Lo que estamos viendo, Israel está peleando con el príncipe de Persia. Sí. Irán, donde está Irán, que es el territorio persa, sí. representa una entidad en el mundo de las tinieblas. Representa una guerra espiritual, y esa guerra está suspendida en los aires. Sí. Hay cosas que están suspendidas en los aires. Tú enseñabas algo muy interesante en uno de tus estudios acerca de las potestades, y hablaba de Jezabel y demás. Sí. Y las personas no entienden que hay asuntos que están pendientes en los aires. Wow. Jezabel dio una palabra contra Eliyahu Hanabid. Le dijo, y yo te voy a mochar la cabeza y la beberé tu sangre. Sí. Pero Eliyahu Hanabid, el profeta Elías, sí. no anuló, no pulverizó con fuego líquido del cielo esa palabra de Jezabel. Es verdad. Por eso esa palabra se cumple cientos de años más tarde en Juan el Bautista, que era el que decían que era el segundo Elías. Sí. Y por eso la cabeza de Juan fue cortada. Sí, porque ciertamente. no hubo una autoridad profética que anulara una palabra que quedó suspendida en los aires. Tremendo. Entonces, hay guerras que están suspendidas en los aires. Satanás es muy inteligente. Satanás es un estratega. Sí. Es un seraf, es un ser de fuego. Sí. Un ángel de luz. Sí. No podemos ignorar sus maquinaciones, porque así es. Satanás se rebeló contra Dios. Pero ¿cuál fue la rebelión? ¿Qué es Satanás? Y perdóname que te estoy diciendo, No. pero ¿qué es Satanás? ¿Quién era Satanás? Era Shamael. Sí, el mismo Shamael. Pero ¿y quién es Shamael? Si tú lo ves en hebreo, tiene la raíz de Shmuel. De escuchar. Shin, sí. El que escucha, a Dios. Pero ¿quién escucha? Es un escucha activo. Es como cuando se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sí. No que escuche, sino que preste atención. Que preste atención. Era un muchacho demandado de Dios. Sí. Era el que prestaba atención. Su función era prestar atención. Sí. Él cambió su función de Shmuel a Samael. Sí. Entonces de Shamael cambió a Samael. ¿Y qué es Samael? Viene de la raíz Shin Lame Bad, que es Shoel, el que pregunta. El que pregunta. ¿Y qué pregunta? El que cuestiona. Sí. Porque él fue puesto a resguardar el arca del pacto donde estaba el diseño de la Dan Kadmon. Y él dijo, ¿qué es eso tan interesante? Si cuando a mí me crearon, me hicieron con tamborines y flautas, y hay algo más especial que yo tengo que cuidar. ¿Sintió envidia? Y el momento del que él hace esa pregunta, entonces cambió su función de guardar a preguntar, y por eso es desterrado. Así es. Cambió su función. Sí. Entonces, de ahí que viene la misma raíz de Shaul. Shaul era el que, de la misma raíz, Shoel, de preguntar, es el que pregunta. Por eso cuando él se ve el encuentro con Dios, cuando él llega al reinado, sí. fue preguntando. ¿Dónde están las ovejas que se perdieron mis padres? Entonces, su característica lo hizo llevar a ser rey.
Su característica es el que pregunta, el preguntón. Él salió a preguntón. preguntar por un profeta. Él era una persona que siempre tenía preguntas. Por eso aún en su fase final de su vida, va de una divina. De una divina, porque él preguntaba, no tenía la voz de Dios adentro, él tenía que buscarla afuera. Así mismo. Entonces hay gente que Está necesita tremendo. tener la voz de Dios adentro para no tener que preguntar al exterior, Wow. sino que Dios mismo se revele. Pero este no es el caso. El caso es que Shamael pasa a Samael y es quitado su posición. Sí. Y siempre va a haber una guerra, porque nosotros contenemos un depósito, un diseño divino que él lo vio en el arca, ¿Él lo vio? que era la Aleph. Ajá. Voy a revelar esto acá. Sí, revélalo. Eso es primicia. ¿Qué él vio, Shamael, en el arca? Él vio una letra hebrea. Y esa letra hebrea era la Aleph, que equivale a 26. Y 26, si lo vemos, es la misma letra del tetragramatón. Sí. El número de Yud, Dios. Hei, Bat, Ba, He. Hei, el nombre divino, El nombre divino. que estaba en la letra Ale. Do Yod, la Yod de arriba, que representa lo celestial. La Yod de abajo, que equivale también a lo terrenal, van 20. Y la Bat, que es 6, que une el cielo con la tierra. El nombre Estaba divino. en el hombre. Así mismo. Y él dijo, wow, por eso es que estas personas tienen imagen y semejanza. Veo código del Porque hombre. tenemos el nombre divino dentro. Así es. En nuestra Aleluya. configuración tenemos el nombre de Ama. Dios. Nosotros tenemos el influjo de Hakadosh Baruj Hu. Y esa identidad es la que Él pelea para destruirnos. Por eso, a ti siervo, a ti hijo de Dios que escucha, Sí. Él no te puede atacar, Él no te puede matar, las brujerías no te pueden caer. Pero ¿sabes cómo te puede a ti caer y destruirte? Él va a hacer que caigas en pecado. Sí. Si te guardas en santidad, buscando la presencia de Dios, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, las entidades de maldad no pueden penetrarte. Así es. Pero Él va a hacer que caigas en pecado. Sí. Parece como un mensaje anticuado, ¿verdad? No, pero es el mensaje de la época. Ah. Nunca pasa de moda. Entonces, parece, la maldición, el brujo va a venir y va a hacer invocación y va a decir, no puedo entrarle, que tiene algo superior. Sí. Entonces el diablo va a decir, haz lo que caiga en fornicación, haz lo que caiga en adulterio, métele codicia, avaricia, lujuria, métele contienda, haz lo que haga Lashon Hara, Sí. haz lo que haga Jin Hara. Y cuando Sí. tú entonces pasas la línea espiritual y entra al terreno del diablo, entonces él tiene posesión y te destruye. Eso es verdad. Por eso tienes que mantenerte en la búsqueda, en la presencia. Yo te felicito, Gracias, Profeta príncipe. Cabral, porque eres hombre de sabiduría de Torah, Gloria a Dios. de entendimiento y revelación de los mundos superiores. Pero estás acá, Sí. en un campamento santo, buscando la presencia de Dios. Así es. Y es lo que yo le digo a las personas. Así es. Es bueno saber el hebreo, es bueno saber el arameo, es bueno saber la cultura, la cabalá, la ciencia, los misterios. Pero cuando unes eso a estar en la presencia de Dios, a clamarle, a humillarte, a pedirle a Dios que te suprime el ego, que te rompa Sí. toda mala conducta, toda mala inclinación, Sí. a orar, a leer la palabra. El diablo le tiene temor a una persona que busca la presencia de Dios. Wow. Y si puedes mantener el equilibrio entre la sabiduría, yo sé que hay gente que está escuchando que le gusta Sí. la sabiduría, Sí. le gusta la ciencia, Sí, sí. le gustan el misterio, Sí. pero debe esto complementarlo con la presencia de Dios, porque es lo único que Satanás, esas entidades que están haciendo guerra, le tienen miedo ¿A lo único? a la presencia, Shama. a la autoridad que hay cuando te Eso, humillas ante la demasiado. presencia de Dios, a la oración, Gloria. al ayuno, a la búsqueda. No ha pasado de moda. Así La mismo. oración, el ayuno, la lectura de la palabra y el quebrantarte en tierra. Todos los profetas se quebrantaban en tierra. Todos. Se inclinaban su cabeza a tierra y Sí. entre las piernas decían, Señor, estoy aquí. Así es. Entonces eso te va a hacer a ti que todo ese conocimiento y sabiduría de Dios se unan en tu espíritu y seas una bomba de tiempo, Sí. seas una bomba contra el enemigo. Pero donde oigas palabras lindas y de revelación y de Torah, pero donde y exista ego y arrogancia, aléjate. Aléjate. Porque no son compatibles. Porque hay una línea muy fina
que Sí. divide lo espiritual y lo profano. Así es. Wow, tremendo. Natanael Adón. Próximamente estaremos juntos en su canal. Él tiene un canal que se llama Clave Oculta RD. RD, que usted puede ir allá y suscribirse. Y dígale que usted vino de Ramón Cabral Oficial para que nosotros sepamos ahí. Te bendigo, hermano. Y gracias por este momento. Son los momentos del Altísimo. Son momentos así como que no estamos esperando, pero Él viene. ¡Fu! Ese soplo divino nos llena, nos bendice. Y entonces aquí apareciste tú y Dios dije, déjame aprovechar los 5 minutos de bendición que porte este hombre para que me lo traiga aquí. Amén. Te Y bendigo. aprovechando los que están en tu canal, Ujú. hay unción de sanidad. Amén. Wow. Ve una mujer que va a escuchar la transmisión en el tiempo propicio, en el momento indicado, Sí, que Dios sana. sí. En este canal hay una cobertura muy fuerte. Gloria Dios a va a Dios. comenzar a administrar sanidad. Amén. Hay Wow. gente que van a venir por una cosa y saldrán con otra. Santo. Hay gente, me dice el Señor, hay gente que vendrán por plata, pero Dios le va a entregar oro. Wow, wow. Más fuerte. Entonces, desato sanidad y Recíbela. muchas cosas buenas. Hay mujeres que van a recibir cosas que están pidiendo. Hay sanidades, vientres se abren, Santo, amén. cáncer son extirpados Santo. ahora mismo. Sí. Cosas grandes Dios está haciendo a través de su palabra. Hay una unción que trae liberación. Fai. Se anulan las potestades de las Lecua tinieblas. sandarai. Se anulan la brujería, Yetian la saya hechicería, yosebeje. el encantamiento, la Ay, magia, soja. el ocultismo, De la cuasaya. quirimba, la imbamba, la mamba, la macumba, toda brujería, todo En la sortilegio, masendera toda brujería enterrada en la tierra, en toda brujería hecha en los aires, toda brujería enterrada en las aguas, aún en el Desayaba. éter, por entidades encarnadas y desencarnadas, En el nombre de por Jesús. cualquier tipo de potestad y entidad, todo nombre escrito que ha sido enterrado para traer maldición ahora mismo con el fuego líquido Santo. que bajó del cielo cuando el profeta Elías clamó, así mismo es pulverizado. En el nombre de Jesús. Sarrabashandaribakanda. Wow, siente una unción que está penetrando por las ondas ahí de los celulares, de los televisores, de los que están sintonizando. Recibe. De ahora en adelante viene una expansión profética sobre tu canal, sobre Amén. las cosas que Dios está Shetukai haciendo, saye. sobrenatural. Lo recibo, lo acepto. Lecua semihai. Amén. Y bendigo esa audiencia de Sé manera bendecido poderosa. más con esto, ¿oíste? Asimismo el Señor te va a sorprender, como te sorprendió en este video, que empecé hablando de un tema y finalizando, el Espíritu mezcló el tema con otro tema que lleva la misma dimensión, para que tú seas sano, para que tú seas libre, para que no tan solo escuche la palabra, sino que la palabra se vuelva viva y eficaz en ti, que la palabra se vuelva una sanidad para el que necesita sanidad, se vuelva una liberación para el que necesita liberación, se vuelva finanza para el que necesita finanza y se vuelva sobre todo santidad y respeto y reverencia a la palabra de Dios para aquel que la necesita. Baruch Hashem, el Eterno te bendiga, te guarde, cielos abiertos para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Si llegaste hasta esta parte final, suscríbete, dale me gusta y comparte con alguien. Y no dejes de ir y suscribirte al canal de Natanael Adón, Sí. Clave Oculta. Clave Oculta RD. RD. Shalom, shalom. Bendiciones.